está en comunicación telefónica como cada semana David Ipanaqué Rivera para hablar un poco del plano judicial. Buen día, David, ¿cómo estás? Buenos días, Joaquín. Buenos días, Mauro, y buenos días a toda la audiencia. Bien, esta semana vamos a hablar de un tema que había quedado pendiente la semana anterior. El ámbito judicial se estaba viendo un poco revuelto por una reforma. ¿Esto es así? Sí, totalmente. Lo cierto es que se está debatiendo. Bueno, la semana pasada tuvo aprobación favorable de parte de una comisión que es una comisión preliminar, ¿no? De asuntos constitucionales y de justicia referida justamente a la reforma de este Ministerio Público Fiscal. El año pasado, casi en diciembre del año pasado, se discutió en el Senado esta reforma y bueno, tuvo aprobación favorable. Ahora está por verse si se va a discutir en la Cámara de Diputados. Bien, ¿y qué implicaría esta reforma? Bien, bueno, sí, lo primero que habría que entender es que el Ministerio Público Fiscal es, en primer término, un órgano independiente, ¿no?, que actúa ante el Poder Judicial. Es decir, es un órgano bicéfalo, compuesto por fiscales y defensores, ¿no?, que junto con los jueces componen el sistema de servicios de justicia. ¿Qué reformas, en qué consiste las reformas que hay en juego? Bueno, primero, en el año 2015 se sancionó con amplio consenso de todos los partidos políticos un paquete de reformas llamada de reforma de la justicia federal. Un año anterior, en el 2014, se había sancionado ya el Código Procesal Penal Federal, y en el 2015 se sancionó esta ley de organización del Ministerio Público y de la Defensa. Esta ley, que se sancionó en aquel año, tuvo luego intentos de reforma. Primero, en el 2016, se intentó generar una nueva estructura, un poco para sancionar a Gil Carbó, quien después terminó renunciando, y en el 2017 se trató otro proyecto, y en el 2019 este proyecto del que estamos hablando ahora. Los principales puntos de la reforma están referidos fundamentalmente a la elección del cargo de la figura del procurador. Como dije, este Ministerio Público es un órgano bicéfalo, un órgano jerárquico, y por un lado el máximo jerárquico de los fiscales es el Procurador General Fiscal, y el máximo jerárquico de los defensores es el Defensor General de la Nación. Hoy la figura del Procurador General está interinamente ocupada por Eduardo Casal. Lo cierto es que la ley manda que cuando ese puesto quede acéfalo, vacante, digamos, debería ser ocupado por el personal con más antigüedad, ¿no? Y claro, en este caso la ley mandó que quien ocupe ese cargo sea Eduardo Casal, por una cuestión de antigüedad más que nada. Entonces, la reforma tiene que ver, primero que nada, con la designación de este jefe, que es el jefe de los fiscales. Hoy la designación es hasta los 75 años de edad. Esto significa que dura mientras dure su buena conducta, ¿no? O hasta que renuncie, fallezca o se acoja a la jubilación, pero con 75 años como máximo. En cambio, este proyecto, que, bueno, como bien dije, que ya tiene aprobación en el Senado, determina que el cargo, o quien ocupe ese cargo, no podrá durar más de 5 años. Y bueno, con una posibilidad de reelección por 5 años más.
Otra de las reformas es, hay varias reformas. Una reforma novedosa que viene al caso ahora es que se le da vida a dos mini Frankenstein, digamos, dentro de esta organización, dentro del Ministerio Público Fiscal, que sería, en primer término, el Tribunal de Enjuiciamiento, y se le dota a una comisión bilateral permanente, que es un órgano que está por debajo de la esfera del Congreso, para, se la dota con, en demasía, creo yo, de atribuciones. Por ejemplo, esta comisión bilateral permanente, como bien dije, es un órgano que está por debajo del Poder Legislativo, hoy compuesto por 16 miembros, de los cuales 9 votos tiene el oficialismo. Esta comisión va a ser quien nombre al procurador interino adjunto, ¿no?, en el caso en que este cargo estuviera vacante, o cuando se hubiera tomado este procurador licencia por más de 30 días. Es decir, que esta comisión bilateral permanente va a tener la facultad de designar quién va a ser quien ocupe el cargo de procurador general en aquellos casos en donde, como bien dije, el procurador se hubiera tomado licencia o el cargo estuviera vacante, hasta que se designe otro procurador formalmente, digamos. Buen día, David. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí. Te quería consultar, recién estábamos hablando del interinato de Eduardo Casal, que surge luego de algunas presiones que llevaron a la renuncia de la procuradora anterior, Gil Carbó. Primero, ¿cuál es la importancia del procurador general, ¿sí?, de los fiscales? ¿Cuál es en qué afecta al ciudadano día a día? Y después, ¿cuál es la figura por qué la figura de Rafecas está generando tanta controversia? En un momento lo aceptaba Cambiemos, incluso cuando lo estaba proponiendo el Frente de Todo. Ahora parece ser que es el kirchnerismo el que no lo acepta, pero tampoco Rafecas dice, si que van a cambiar la metodología de elección, yo no me presto a ser elegido. Primero, para sintetizar, ¿qué representa la figura del Procurador General? Y luego el nombre de Rafecas, ¿por qué está generando tanta controversia? Bien, bueno, la realidad es que se ha discutido por mucho tiempo respecto de las atribuciones que debería tener aquellos integrantes del Ministerio Público. Recordemos que en la primera constitución, la constitución de Alberdi, se ubicaba a los integrantes del Ministerio Público por debajo del Poder Judicial. Esto en 1860 se borra, no se hace referencia, y a través de una ley se determina que el Ministerio Público va a estar por debajo del Poder Judicial. Esto fue hasta los 90 aproximadamente. Hacia los 90 se determina que la figura del fiscal, o sea, del Procurador General, va a estar por debajo del Poder Ejecutivo. Hasta el 94 fue esto. En el 94 se dota al Ministerio Público como un órgano independiente. Esto es en la reforma constitucional del año 1994, ¿no? Se lo considera un órgano extrapoder. Otros dicen que en realidad es un cuarto poder, y es un órgano que tiene independencia, con autonomía funcional y autarquía financiera. ¿Qué significa esto? Que el sistema, como bien dije al comenzar la charla, el sistema de justicia básicamente consta de dos etapas, ¿no? Una etapa que es la acusación, claro, y una etapa posterior que es la toma de decisión, digamos, ya fuera por la condena o por la absolución. Bueno, quien lleva adelante la acusación es el Ministerio Público Fiscal. Entonces es importante en qué situación o bajo qué esfera está este órgano, llámese Ministerio Público Fiscal, porque es es una pata más de un sistema republicano, digamos. Si no hay
una acusación formal y funcionalmente ecuánime, digamos, una acusación bien llevada adelante, no se estaría brindando bien la prestación de este servicio, que es el servicio de justicia. Respecto a la otra pregunta, es sobre Rafecas. Bueno, Rafecas publicó en Instagram la semana pasada que de aprobarse esta reforma, él no se iba a candidatear, digamos. Él había sido propuesto el año pasado por el Poder Ejecutivo Nacional para ser el nuevo procurador fiscal de la Nación. ¿Por qué es importante y en qué le toca al ciudadano esta figura? Bueno, lo cierto es que esta figura, la del procurador fiscal, es quien tiene en sus atribuciones la facultad de llevar adelante todo lo concerniente a la política criminal, ¿no? Entre otras funciones, por supuesto, como es el respeto por la legalidad, por los derechos humanos, por los tratados de derechos humanos, porque se respete la Constitución, por mantener el bienestar de la sociedad. Pero entre sus atribuciones más importantes está la de controlar, digamos, ya fuera por acción o bueno, en su caso por omisión, diciendo, bueno, estas cosas no las investiguemos, en todo lo concerniente a la política criminal que tenga el Estado. David, ha salido un pedido de firma, una junta de firmas hace un par de días, pidiendo a los diputados que no aprueben la reforma del Ministerio Público Fiscal. El petitorio ya tiene casi 100.000 firmas. Esto lo pide una red de entidades por la justicia independiente de Argentina. ¿Y cuál es la postura desde las personas que integran el ámbito judicial en general? Yo personalmente creo que la postura es negativa respecto de la aprobación de esta reforma de ley. Una, en primer término, porque no se considera el momento idóneo para llevar una reforma de este tipo, y otra es porque para modificar esta ley y designar posteriormente a figuras tan importantes como es quien conforma el Ministerio Público, se necesita un amplio consenso. Creo que la negativa más que nada reside que es una cuestión que se puede negociar, y que se debería negociar en el caso en que se traten diputados, tiene que ver con la mayoría necesaria para designar y en su caso remover al Procurador Fiscal de la Nación, ¿no? Hoy recordemos que la mayoría necesaria por parte del Senado para designar un Procurador Fiscal es de 2/3, es una mayoría agravada, es decir, el trámite es un trámite complejo, lo elige el Poder Ejecutivo Nacional y va luego al Congreso. Y en el Congreso se necesita 2/3 como mínimo para designarlo. Bueno, esta reforma lo que prevé es reducir esta mayoría, ¿no?, de 2/3, que es una mayoría agravada, a una mayoría absoluta, que sería la mitad más uno. Esto, en términos políticos, básicamente significa que no se va a necesitar un consenso para designar a un nuevo procurador, sino que con una mayoría oficialista, en la generalidad de los casos, alcanzaría. Bien, David. Respecto, sí. Respecto a la remoción del Procurador General, también es un tema que se discute porque, constitucionalmente se prevé que el procurador va a ser removido a través del juicio político. Ahora, se quiere modificar las mayorías necesarias para remover a esta figura. Se quiere disminuir la Cámara Acusatoria, que sería la Cámara de Diputados, y la decisión la tomaría el Senado, ¿no? La Cámara de Diputados se quiere disminuir esta mayoría también de 2/3
a una mayoría absoluta, simplemente para acusar. Y otra cosa que también se prevé en esta ley es que se dota al Poder Ejecutivo Nacional para acusar también, para acusar al procurador fiscal de la coyuntura en el momento que esté. Explícame de nuevo esta última que me interesó. El Poder Ejecutivo Nacional podría acusar al mismo procurador que había en su momento propuesto y que el Senado con mayoría de 2/3 aprobaría. ¿O entendí? Así es, tal cual. Sí, tal cual. Lo cierto es que la decisión por parte del Senado siempre va a ser de 2/3 porque eso está constitucionalmente previsto en el artículo 59. Claro. Pero no se habla respecto de la mayoría idónea y de quién debe ser quien acuse al Ministerio Público Fiscal. Se prevé que además de la Cámara de Diputados sea el Poder Ejecutivo Nacional quien acuse. Esto a la figura del Procurador Fiscal General, ¿no? A la máxima autoridad de los fiscales. Después, a los fiscales inferiores se modifica, como bien dije, la composición de un tribunal de enjuiciamiento. Se quita cuadros técnicos, digamos. Hoy este tribunal de enjuiciamiento está dotado de 7 miembros. Se quita un cuadro técnico que sería la figura de representante del Colegio de Abogados del Interior, y en su lugar se pone un representante de la Comisión Bilateral Permanente, que en parte esta comisión bilateral está integrada por el oficialismo, digamos. Entonces vemos un poco como si los demás poderes se inmiscuyen dentro de un reconocimiento expreso, explícito, que dicta la Constitución, que es mantener la autonomía, ¿no?, la independencia del Ministerio Público de parte de los demás poderes. Claro. Y después toda la discusión doctrinaria que se ha tenido respecto a de la naturaleza de este órgano, de si es un órgano de extrapoder o de cuarto poder. La cuestión es que esta ley echa por borda todas estas discusiones y lo pone en una situación de subordinación al Ministerio Público por parte del oficialismo de turno, digamos. Siempre entonces estamos hablando que esto, la importancia que genera, porque estamos hablando de tribunales federales, y que como nos enseñó Charlie y con vos, la justicia federal es la justicia, como se dice, de los poderosos, o por ahí de también algunos conflictos interprovinciales y demás. Por eso por eso tan politizado el tema. Sí. Bueno, a la gente en general le concierne, por ejemplo, en que se juzguen todo lo que tiene que ver con la corrupción, con el narcotráfico, claro, con la trata de personas, con delitos de piratería. Narcotráfico. Otra cuestión también muy discutida que ronda, bueno, el tratamiento de esta ley, es que se suprime una fiscalía, que es una fiscalía que había sido creada por decreto igualmente, que tenía que ver con llevar adelante todas aquellas acciones que involucren como castigo, como pena, la extinción del dominio, ¿no?, de la propiedad. Esto era una consecuencia de tratar de enfrentar o combatir de manera idónea la corrupción, es decir, que prevén estos tipos de delitos, este tipo de acciones, es que la consecuencia de llevar adelante estas acciones impliquen extinguirle el dominio al corrupto o aquellas personas que hubieran tenido bienes obtenidos por el narcotráfico, lavado de dinero, extinguirlos y en modo de resarcimiento devolvérselo al Estado Nacional. Bueno, este órgano, que en mi parecer era importantísimo. Me parece que sí. Esta fiscalía se suprime. Sí. Básicamente era la fiscalía de devuelvan lo robado, devuelvan lo generado con mala conducta, digamos. Se suprimiría ese fiscal para llevarlo al terreno más llano posible, a esa fiscalía. Así mejor. Sí. Mira que buen dato, buena observación al cierre de la columna. La verdad que no sabía esa parte. Creo que hacía poquito entonces que se había por decreto generado esta fiscalía nueva. Muy 3-4 años, ¿verdad? Sí, en el 2017 fue. Mirá, bueno, 5 años.
Interesante, así que aquel que está acusado de corrupción, si se aprobaría esta reforma, no tendría que devolver lo que se llevó de mala fe, digamos. Sí, bueno, la realidad es que la idoneidad de los fiscales que ocupen esta procuraduría, esta fiscalía, es importantísima porque tienen que ser fiscales especializados, obviamente, que lleven adelante esta actividad. No olvidemos que estos delitos involucran a gente poderosa, gente inteligente, gente que antes de cometer un delito ya se han resguardado, ya fuera claro, contratando prestanombres o generando simulaciones. Bueno, la cuestión es que debe haber una fiscalía especializada que sepa involucrar, levantar el velo, como decimos nosotros, y ver qué es lo que hay detrás. Y si ha cometido un delito que tenga como esta consecuencia, bueno, saber instar la acción, digamos. Una cosa es instar la acción y otra cosa es juzgar, que eso lo hace el juez. Claro. Así es. Bien, David, te agradecemos como cada semana por la comunicación y bueno, por la claridad en cuanto a lo conceptual que requieren estos temas. Bueno, gracias a ustedes, chicos, por escuchar y bueno, será hasta la próxima, ¿no? Nos estaremos reencontrando la semana que viene, David. Que tengas buen día. Dale, Joaquín. Chao, Mauro. Chao, dale, doctor, que le vaya bien, que tenga buena semana. Ahí estábamos hablando y justamente me hizo acordar, a ver, cuando estábamos hablando de la